Hola, buenas tardes. Nosotros somos del grupo 117 y vamos a hablar acerca del tema de garantías individuales, características, conceptos y generalidades de este tema. Mi nombre es Melissa Vega y mi equipo está conformado por Jesús Cerda, Escarla Rocha, Jessica Gutiérrez Amaury Méndez y Arely Velasco. Garantías individuales. La expresión garantías individuales es el término que emplearon los autores de la Constitución para describir todo el conjunto de derechos elementales e inherentes a la persona humana y que la Revolución Francesa se denominaron derechos humanos. Ahora yo les voy a hablar acerca de las características que tienen las garantías individuales. Las garantías individuales poseen 5 características que son: uno, es la que son universales. Esto quiere decir que toda persona en el mundo puede poseer estos privilegios. Otra es que son inalienables, es decir, que no se pueden cambiar, quitar ni vender estos privilegios. Otro es que son imprescriptibles, que no se extinguen ni se pierden. No pueden ser controlados por el Poder Ejecutivo, por lo que sí pueden ser modificables en ciertas condiciones, pero no pueden ser extinguidos o eliminados de la norma. Y otro es que otra característica es que son irrenunciables, es decir, que pues son limitativas del poder, es decir, el poder las autoriza y reglamenta y hace y proporciona leyes. Todos sus derechos sean cumplidos. También busca la armonía entre el hombre y la sociedad. Esto quiere decir que busque que haya una convivencia pacífica entre la sociedad y dentro de ellas esté la justicia, el bienestar social y el bien común. Las garantías individuales se dividen en 4 grandes grupos, que son garantías de igualdad, garantías de libertad, garantías de propiedad y garantías de seguridad jurídica. Las garantías de igualdad tienen un objetivo de evitar los privilegios injustificados y colocar a los gobernados en la misma situación frente a la ley. La igualdad jurídica consiste en evitar las distinciones que se hacen por raza, sexo, edad, religión, profesión, posición económica, entre otras. Los artículos que competen a esta garantía son 5, del cual el primero habla sobre el goce para todo individuo de las garantías que otorga la Constitución, y el segundo artículo habla sobre la prohibición de la esclavitud. A continuación mi compañero va a decir los demás artículos. Buenas tardes, compañeros. Me va a tocar hablar a mí sobre el artículo 4, que es la igualdad sin distinción de sexo. Esto quiere decir que hombres y mujeres vamos a ser tratados por igual ante lo que es la ley federal de aquí de México. El artículo 12, este nos habla de lo que es la prohibición de títulos nobiliarios. Esto quiere decir que nadie va a tener un título de nobleza, que nadie va a poder heredar otro tipo de cargos en lo que es el gobierno, y no va a haber prerrogativas. Lo que es el artículo 13, nos habla de que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Es lo que es la ley del fuero. Entonces, ya con esto, pues no podemos ser juzgados por algún tribunal. Yo voy a hablar sobre las garantías de libertad. Estas están consideradas en 10 artículos, siendo la libertad del derecho a elegir aquello que es bueno para una persona. Los primeros 5 artículos son el artículo 5, que es la libertad de elegir cualquier profesión que se desee, siempre y cuando sea lícita, además de hablar de la justa retribución del trabajo efectuado por alguien. El artículo 6 habla de la libertad de expresión, excepto si se ataca la moral, derechos de terceros, provoque un delito o altere el orden público. El artículo 7, libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia. El artículo 8, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho a petición, siempre y cuando sea por escrito y de manera pacífica. El artículo 9, libertad de asociación y reunión libre con
Objetivos lícitos que no sea reunión armada sin producir amenazas. Continuando con las garantías de libertad, está el artículo 10, que es el derecho a poseer armas por seguridad y defensa propia, a excepción de las prohibidas y las reservaciones para el ejército. Después tenemos el artículo 11, que es libertad de tránsito, de entrar y salir del país, viajar por él y mudar de residencia a cuanto se desee. Después tenemos el artículo 16, que es la correspondencia cubierta por estafetas, estar libre de registro. Después tenemos el artículo 24, que es la libertad de creencia religiosa. Y por último, el artículo 25, que es la prohibición de monopolios. Después tenemos las garantías de propiedad y esta clasificación aplica únicamente para el artículo 27. El artículo 27 nos dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Luego tenemos la garantía de seguridad jurídica. Esto quiere decir que todos los derechos y principios de los gobernados. La conforma el artículo 14, que dice sobre que nadie puede ser privado de su libertad o de la vida. Tenemos el artículo 15, que no se puede efectuar los reos políticos. El artículo 16, que prohíbe sus garantías en ciertos casos. El artículo 17, que nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Y el artículo 18, que solo habrá lugar en prisión preventiva por delito que merezca pena corporal. Continuando, hablaré sobre el artículo 19, el cual trata sobre que ninguna detención podrá sobrepasar los 3 días sin haberse declarado un auto de formal prisión. Así. Se declara el delito, lugar, tiempo, circunstancias y los datos de la averiguación. Todo proceso se seguirá por el delito señalado. Si hubiese otro, se tendría que repetir el proceso por el otro delito. Es decir, cada delito se trata de manera separado y no se debe de tener a la persona arrestada más de 3 días sin haber recaudado todos los datos y tener el motivo para el cual enjuiciarlo. El artículo 20 consagra 10 garantías de seguridad de todo procesado, las cuales son: libertad bajo fianza, derecho a no declarar en su contra, es decir, el acusado tiene derecho a no declarar si cometió o no los actos señalados, derecho a conocer el delito del que se le acusa y quién le acusa, derecho a tener un careo con los testigos que declaren en su contra. Es decir, que tiene derecho a conocer físicamente y el nombre de las personas que son testigos de la víctima o de la persona afectada. Derecho a recibir, el que reciban los testigos y las pruebas. Derecho a saber qué es lo que comentan los testigos y cuáles son las pruebas que ellos ofrecen. El que reciba, ser juzgado en una audiencia pública. Que se le faciliten los datos que solicite para su defensa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona tiene derecho a presentar todo lo que tenga que ver con las pruebas para que la persona sea juzgada sin ser culpable. Ser juzgado antes de 4 meses. Si su condena no excede los 2 años de prisión y 6 meses si lo excede. La otra es por defenderse solo. Puede defenderse solo o con un abogado, ya sea de oficio o propio. Y la última es que no se podrá prolongar la prisión por ninguna cosa de dinero y tampoco la prisión preventiva por ninguna cosa. Esto aplica cuando
la fianza no está por medio. Ahora, de lo que hablaron mis compañeras, los artículos de las garantías individuales que hablaron mis compañeras, voy a hablar acerca de los usos en la profesión de enfermería. Existen algunos artículos que son de nuestro interés, particularmente para nuestra carrera, que es en licenciatura en enfermería. El artículo número 1 pues, habla de los derechos para todos los individuos. El artículo 5 habla sobre el trabajo. El artículo número 9 es de asociación y reunión. Y el tema del artículo 11 sobre tránsito. Dentro de esos artículos, pues podemos decir que al momento de no aplicar estas garantías, si son incumplidas, voy a mencionar algunos ejemplos en los cuales pues no se acatan dentro de nuestra profesión, no se acatan y por lo tanto son conductas no profesionales. Uno sería de ellas es cometer una negligencia grave, que eso pues puede ser también en profesionales médicos, pero también una enfermera puede cometer una negligencia, ya sea dando un mal diagnóstico o no checando bien la verificación de la hoja de enfermería del paciente, o no saber bien la información, no manejarla bien. Otro sería la incompetencia. Eso es cuando nosotros no tenemos las habilidades y destrezas para desarrollar técnicas y procedimientos y podemos pues equivocarnos o cometer un error a la hora de dichas técnicas y pues perjudicar en la salud del paciente, ya sea física, psicológica o de alguna otra manera. También dentro de estas normas pues también entra en la práctica de esta profesión sin licencia. Dicen que si el artículo del trabajo dice el artículo 5 que habla del trabajo, pues se puede decir que en la práctica sin licencia, pues si una persona se identifica con un título universitario falso o no pues ilegal, pues también tiene que ser castigado por la ley, ya que esos artículos pues protegen todo esto en la profesión de enfermería. También lo que es la falsificación de registros o de falsa información en nuestros usuarios. Otra de las acciones ilegales que podemos cometer a la hora de incumplir una garantía individual de un paciente es intentar agredirlo, ya sea físicamente, verbalmente, psicológicamente, sujetar al paciente, cometer difamación en él. Otro ejemplo sería obligar al paciente a realizar actos o procedimientos que no quiera. Por ejemplo, ingerir alimentos o bebidas, así como medicamentos que no sean de su agrado o que se rehúse a dejarse realizar algún procedimiento como la sonda vesical, aplicársele un cateterismo, o que el paciente se rehúse a tomar un baño y nosotros lo obliguemos. Eso sí no está permitido. Como conclusión podemos decir que las garantías individuales a nosotros como personal de la salud o futuro personal de la salud nos van a ayudar para llevar a cabo nuestro trabajo de manera más profesional y más ética y de la manera más justa posible, es decir, brindar la atención necesaria y brindar la atención al paciente final de la forma más equilibrada o más ecuánime posible. Por otro lado, si nosotros fuésemos el paciente, nos garantizarían que vamos a recibir, aparte de una atención digna, que nuestros datos personales, que toda nuestra información va a ser tratada de la forma correcta, es decir, se van a almacenar los expedientes y todo este papeleo que tiene un contexto legal, pues va a ser almacenado y tratado de la manera más correcta posible, dándonos a nosotros la posibilidad de que, o a nuestros familiares, de que si llegase a haber algún problema por X o Y razón, dándonos la garantía de poder
escudarnos o respaldarnos con estos documentos, es decir, ser atendidos de la manera más correcta, y en todo caso ser defendidos de una manera justa y equitativa ante la ley.